Bueno, como lo establece la ley de la República, este Consejo Nacional de Salarios y Trabajo se reúne por lo general los dos últimos meses del año para revisar, entre otros temas, por supuesto, aquellos indicadores que lo establece la ley para fijar un incremento o no del salario básico unificado. Recordemos que para este año, el año anterior, según datos de estos indicadores, no hubo incremento. De hecho, de acuerdo a la fórmula, había un decremento de casi el 1%, pero era evidente que no se iba a tomar la decisión de reducir el empleo. Sin embargo, los sectores sindicales y los representantes de los trabajadores que forman parte de este Consejo de Salarios tienen una propuesta. ¿Cuál es? Se la preguntamos al procurador síndico precisamente del Frente Unitario de Trabajadores, el abogado Cristóbal Buendía. Cristóbal, buenos días. Muy buenos días, don Byron. Un gusto saludarlo. Una precisión nada más. Soy procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, no del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias. Simplemente, también para acotar, efectivamente el día de ayer se realizó una reunión en la que el marco de esta reunión no es necesariamente el ajustarnos a los indicadores económicos referidos al inicio de esta entrevista, sino que el artículo 118 del Código del Trabajo establece dos mecánicas para la fijación del salario. La primera, a través de un consenso que no está ajustado a ningún tipo de indicador, sino básicamente a las posiciones de las partes, empleador y trabajador. Y en el caso de que no se produzca un consenso, el ministro de Trabajo, él sí, a través de indicadores objetivos como el tema de la inflación, tendrá que fijar el incremento o la revisión salarial para el año 2022. Ahora, ustedes habían hablado de que no sea un incremento, de 1, 5, 10, 20, lo que sea, sino que sea progresivo. ¿En base a qué fórmulas y si efectivamente eso lo prescribe la ley? A ver, reitero, en el ánimo o en el ambiente del consenso, se pueden tranquilamente fijar posturas aspiracionales que no se rijan a ningún tipo de indicador. ¿Cuál es nuestro sustento de nuestra propuesta? Nosotros proponemos $25 de incremento. ¿En base a qué? A lo que 4.656.000 personas votaron en el último proceso electoral después de una propuesta, un plan de gobierno que fue propuesto por el otrora candidato Guillermo Lasso Mendoza, hoy presidente constitucional de la República. Es decir, nosotros estamos dándole a una suerte de mandato expresado en las urnas a través de un proceso democrático, estamos aterrizándolo, materializándolo a través de una propuesta que en esos 4 años de gestión presidencial, a razón de $25 anuales, los $500 que fue fijado por los votantes como salario básico unificado efectivamente sea una realidad. El sector empresarial, los representantes del sector empresarial han dicho pues que las condiciones del sector productivo no lo permiten. De hecho, Rodrigo Gómez de la Torre, que un par de veces lo hemos entrevistado aquí y en la última declaración que le escuché ayer a varios medios, dijo que pues se van a basar y se van a regir a lo que les establece la ley respecto a estos indicadores, que es básicamente el índice inflacionario. Y si vemos la inflación anual, creo que está más o menos en 1.35, 1.50, creo. Y por lo tanto, el incremento no debería ser más allá de $5. ¿Esto tiene asidero? No, porque se está haciendo, vuelvo repito, una lectura inadecuada del segundo inciso del artículo 118 del Código del Trabajo, que claramente habla de estas dos formas de analizar o de conseguir la revisión salarial. Habla inicialmente del consenso y después de una acepción. Si no existe consenso, el ministro del Trabajo tendrá que regular esta revisión a través de indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligatoriedad de observar estos indicadores, de asumir estos indicadores, no está
sometida a los miembros del Consejo, en este caso al sector empleador y al sector trabajador. Eso no es correcto. A quien está obligado a tomar en consideración estos indicadores, vuelvo y repito, es el ministro del Trabajo en el caso de que no exista consenso. Siempre son respetables las posiciones de cada una de las partes. No obstante, hay que entender que, por ejemplo, los costos de producción en el segmento, por ejemplo, de las tasas de interés, del costo del dinero, hoy son menores de acuerdo a lo que se nos informó por parte del Banco Central del Ecuador, principalmente en el segmento productivo. Hoy una ley tributaria ya en vigencia establece una serie de exenciones o una suerte de facilidades tributarias, por ejemplo, para nuevas inversiones, por ejemplo, para la repatriación de capitales, etcétera, etcétera. Y adicionalmente nosotros creemos que es importante reivindicar la palabra del poder público, los compromisos, es decir, no se trata de que mañana decimos cualquier cosa para ganar una elección y luego eso simplemente queda en tabla rasa o en el olvido. No, no, nosotros creemos en la palabra, creemos que los compromisos se cumplen y más si es que eso fue apoyado por la mayoría de votantes en el Ecuador. Entonces, creo que rescatar esos principios, más allá de los indicadores, también tiene valor y también tiene que ser considerado. Vuelvo y repito, las personas decidieron la política salarial en la cuantificación de $500 y lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir ese mandato y principalmente el poder público. Ahora, esta metodología que establece la ley, que si es que no se ponen de acuerdo las partes, pues el ministro tiene la última opción y por lo general ya sabemos qué es lo que sucede, porque eso ha sido histórico en los últimos años. ¿Debería revisarse esta metodología o de pronto que no exista metodología y que sea el mercado el que regule, como en otras partes, el salario, el costo de la hora hombre, como sucede en otros países? Quizás ahí está distorsionado digamos, este instrumento jurídico para establecer cada año un incremento del salario básico unificado, porque además recordemos que el salario básico unificado solamente beneficia, en el caso de un incremento, a aquellos que ganan eso, el básico, $400, que realmente no es un gran porcentaje de la población. Sí, a ver, analicemos lo que ha sucedido. ¿Qué sucedió en el 2021? Se produjo un fraude para los trabajadores. ¿Por qué? Porque supuestamente la inflación proyectada para este año era una inflación negativa. Hoy la realidad nos dice que ese planteamiento fue equivocado. Hoy el indicador de inflación acumulada al mes de octubre es de aproximadamente el 1.6%, con una expectativa de cierre del 1.8% en el mes de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya arrancamos con una pérdida del poder adquisitivo del salario de aproximadamente el 2%. Adicionalmente, la proyección para el año 2022 tiene una cifra igual, de aproximadamente el 2% en proyección. Adicionalmente, la norma constitucional habla de que el salario tiene que tender a satisfacer las necesidades básicas del trabajador y de sus familias. Sí, creo que la evaluación no es solamente una cuantificación de carácter aritmético, sino en la evaluación social de efectivamente la satisfacción de las necesidades de los trabajadores. Y por último, un elemento económico es que el salario de los trabajadores, conforme la teoría económica, siempre se constituye en un dínamo económico, es decir, en una suerte de reactivador económico. ¿Qué mejor momento que el que nos encontramos para efectivamente dotar de dinero a las personas para que el consumo efectivamente se fomente? ¿Consumo de qué? De los artículos que los propios empleadores producen. Es decir, se transformaría en una suerte de círculo virtuoso en el aspecto económico que obviamente apoyaría y mejoraría las condiciones de reactivación que hoy el país busca. Sin embargo, según uno puede revisar en las tablas de ingresos mínimos per cápita de la región, ni siquiera del continente, estamos entre los mejores.
Dicen muchos que la dificultad es que la capacidad de adquisición de bienes y servicios de los ecuatorianos es lo que limita, pero que en realidad los $400 están muy bien pagados, dicen algunos, en comparación a nuestros vecinos. No sé si eso tenga una lógica económica. A ver, el derecho laboral es un derecho social, no es un derecho financiero. La evaluación del salario tiene que ser una valoración económica, no financiera. Creo que ese es un error. Y cuando hablo de la evaluación económica, hablo de lo que usted bien acaba de referir, de la capacidad adquisitiva, porque el salario significa eso, significa poder satisfacer necesidades. Es decir, el salario básico unificado no se va a ninguna cuenta offshore, no se va a ningún artículo suntuario, ¿no es cierto? Se va a satisfacer necesidades básicas. Entonces, el indicador que debería utilizarse para ese tipo de medición es la capacidad adquisitiva, es decir, cuánto con este salario puedo satisfacer de las necesidades personales y familiares. Así lo determina la Carta Constitucional. Entonces, sí, financieramente tenemos un salario cuantitativamente más alto, es verdad, pero cualitativamente, en términos de capacidad adquisitiva, no es así, porque hay que entender que la ineficiencia, la falta de competitividad y toda la complejidad del sistema productivo en el Ecuador hace que seamos un país muy costoso, muy caro. Entonces, yo un poco plantearía a esa posición que usted acaba de referir estas reflexiones. Es un tema súper complicado, efectivamente, porque una cosa es la capacidad de adquisición de bienes y productos de un trabajador medio y efectivamente digamos, los ingresos que puede tener un trabajador. Ahora, esto de definir, por ejemplo, el costo de la hora hombre, ¿cree usted que debería manejarse con otros indicadores mucho más reales y de acuerdo también a estas nuevas realidades socioeconómicas que vive el mundo, no solamente el Ecuador? El teletrabajo y otras actividades laborales, porque vamos, que el consejo no solamente es un consejo de salarios, sino que es un consejo de trabajo y salarios. Y me parece que en el tema del trabajo también hay algunos vacíos allí. Así es. Justamente el día de ayer, en la conversación que tuvimos tanto con el Ministerio del Trabajo como con el sector empleador, manifestamos el hecho de que se debe mirar el tema salarial con los mismos ojos que se va a mirar la reforma laboral, tan necesaria en el Ecuador. El Código del Trabajo, lamentablemente, hoy no es un facilitador de la empleabilidad en el Ecuador. Usted bien lo ha referido. La dinámica económica ha superado a la norma y la norma un poco tiene que actualizar y facilitar estos procesos para efectivamente convertirse en un instrumento jurídico de fomento al empleo, no de regulación o de castigo, nada más. Creemos que el que se pueda observar la reforma laboral en el contexto de la discusión de la fijación salarial es lo inteligente, es lo adecuado. Porque, repito, nosotros no estamos aquí para discutir entre contrapartes. Nosotros estamos aquí para darle una respuesta al país, una alternativa al país en materia salarial y, como usted muy bien lo ha referido, en materia de trabajo, de empleabilidad. Creo que si nos quedamos en la frialdad o en la cuadrícula de los indicadores, no estamos haciendo un buen trabajo y nosotros pensaríamos qué estamos haciendo en el Consejo, principalmente pensando, vuelvo y repito, en dar respuestas al país en esta materia. Ese es el enfoque que el sector trabajador ha planteado y esperamos que, una vez que se ha ampliado el plazo de discusión de este tema, efectivamente ese sea el ánimo con el que las partes estemos en ese consejo a proponer, a sugerir, a debatir, a ser creativos y efectivamente poder proponer alternativas eficientes al país. Cristóbal, y uno de esos sería saber si se va a mantener o no el caduco Código del Trabajo que data del año 30 del siglo pasado. Y no sé, tal vez un nuevo marco jurídico. El gobierno intentó hacer un pequeño ejercicio en la pasada ley que lamentablemente fue devuelta y se habla que este nuevo proyecto de ley que quizás entre ya para el próximo año, no sé si ustedes, los sectores de los trabajadores, ya conocen un borrador, porque se habló mucho y se cuestionó de algunas precariedades laborales con esas nuevas formas de contratación. ¿Cree usted que efectivamente hay que echar a la basura el viejo código y dejar una nueva ley o hay que mantenerlo
y complementarlo, como decía el ministro Donoso, con esa famosa ley de oportunidades. Ayer existió un acuerdo al seno del Consejo y uno de esos acuerdos fue justamente planteado por Rodrigo, en el que se dijo que el Consejo no solamente debería ser un espacio de discusión salarial, sino de política laboral. Fue una sugerencia, pronunciamiento que recogió todo el acuerdo de toda la sala, en el que efectivamente nosotros planteamos el hecho de que esa propuesta de reforma laboral o de estructuración normativa laboral sea primero debatida, analizada al interno del Consejo, como una suerte de consejo sectorial, para que efectivamente cuente con la legitimidad de la participación de las partes al momento de ser discutido y aprobado en la Asamblea Nacional. Creemos que efectivamente ese sí sería hacer un trabajo completo y no solamente abocarnos a esta suerte de discusión superflua de indicadores en tema salarial, cuando lo lógico debería ser que demos una respuesta integral sobre lo que usted muy bien ha planteado, un código caduco, ciertas instituciones jurídicas de ese código que ya definitivamente no tienen aplicabilidad y la ausencia de otras que hoy se necesitan para que efectivamente la actividad laboral, la empleabilidad en el Ecuador se reactive con un instrumento como la norma jurídica, que no es el único, pero que sí es un elemento importante que apoyaría obviamente a este objetivo. Nosotros estamos en esa línea. Ojalá que el señor ministro nos convoque con mayor frecuencia para estos temas y que no sea solamente el tema del salario el motivo de nuestras reuniones. Cristóbal, buen día. Muchas gracias. No, a la orden. Un buen día. Gracias al doctor Cristóbal Buendía. Él es procurador síndico de los trabajadores que tienen sus delegados ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Vamos a una última pausa, a regresar más información.